Ok, ya estamos grabando. Hace rato se me olvidó leer el anuncio ese de la facultad, pero bueno, a ver, lo voy a hacer ahora. La grabación de esta clase, así como la captura y uso de imágenes de los participantes, está prohibida y sujeta a previa autorización. Los contenidos aquí presentados están limitados por los derechos de propiedad intelectual de su autor. Cualquier reproducción, edición o tratamiento de lo aquí presentado podría implicar violación a la ley. Listo. Ok, bueno, entonces en la clase anterior estábamos platicando eh, qué pasaba con la disociación del agua. Pues básicamente, y para retomar, creo que ya voy a usar a partir de ahora este pincel. Pues lo que decíamos era que una molécula de agua podía disociarse en el protón y en el OH. Yo les decía que en principio, pues la reacción química implicaría dos moléculas de agua, ya que el protón no está solito, sino que se asocia a otra molécula de agua. Es decir, que debería de existir otra segunda parte de la ecuación en donde aquí pues le sumemos una segunda molécula de agua que aceptara a este protón y que me diera un ion que conocemos como el ion hidronio 3, el H3O, que tiene una carga positiva, y el OH, que ya tenía. Y bueno, sin embargo, para efectos de esta clase, vamos a tomar solo en cuenta la primera parte de la ecuación y les definíamos o habíamos definido que era una constante de equilibrio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era una constante de equilibrio? Sí, cuando los productos son iguales a los reactivos, ¿no? La concentración de ambos, pues. Es la relación que hay entre las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos, básicamente. Para el caso de esta ecuación, los productos serían el protón y el OH, ¿cierto? Y los reactivos, pues sería el agua, reactivos y productos. Y les había dicho que esos datos son conocidos en condiciones estándar. Las condiciones estándar las habíamos definido como una atmósfera de presión y 25 grados Celsius. Y yo les dije, bueno, en condiciones estándar, la cantidad de protones es 1 por 10 a la menos 7 molar. La concentración de OH es 1 por 10 a la menos 7 molar. Y la concentración de agua en condiciones estándar ya la habíamos calculado y era 55.5 molar. Fíjense, voy a hacer una precisión de algo que dije mal en la clase pasada. En la clase pasada yo les hablé de una KW. La KW, les dije, es la constante de equilibrio del agua, pero no. La KW, y perdón por eso, es nada más la constante de ionización del agua. Es decir, la KW no es una constante de equilibrio totalmente, sino solamente el resultado de la multiplicación de los iones, es decir, el resultado de la multiplicación de protones sobre OH, perdón, de protones por OH. Es decir, esta parte de la constante de equilibrio es la KW. Y ya sabemos cuánto es, porque es 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto era esta multiplicación? 1 por 10 a la menos 14. Exactamente. Esa es la KW. Nada más la parte de arriba de la constante de equilibrio. Entonces, no es una constante de equilibrio, ese es el error, perdón. Yo les dije que era una constante de equilibrio. No es una constante de equilibrio, ya que no está tomando en cuenta los reactivos, no está tomando en cuenta el 55.5 molar.
es una constante de ionización, ya que está tomando en cuenta solamente los productos iónicos. Entonces diremos que la Kw es una constante de ionización que se calcula por la multiplicación de los productos iónicos de la reacción. Lo que sí es que habíamos visto cuánto era la constante de equilibrio de la disociación del agua. Esta constante de equilibrio habíamos buscado en internet y tenía un valor de 1.8 por 10 a la menos 16. Sin buscar en internet, nosotros podríamos hacer esta cuenta, 1 por 10 a la menos 14 y dividir entre 55.5 y me debe resultar esto. ¿Okay? Entonces esta sería la constante de equilibrio de la disociación del agua, y lo de arriba, es decir, la multiplicación de los productos iónicos, es la constante de ionización y se llama Kw. ¿Okay? Hago esa precisión. Ahora, fíjense, ¿están de acuerdo que yo podría decir, si doy por hecho que esto es una reacción de tipo reversible, lo que en la clase pasada veíamos es que yo puedo decir que por la constante de equilibrio puedo asegurar que el equilibrio de la reacción va a ir predominantemente hacia la asociación. Es decir, la cantidad de protones y de OHs es tan chiquita en comparación con la cantidad de moléculas de agua asociadas que yo puedo asegurar que esa reacción química es favorecida hacia la formación de agua más que a la disociación del agua. Entonces yo en la clase pasada les había dicho que esta flechita marcaba la asociación, mientras que la otra marcaba la disociación. ¿Ok? En otras palabras, ¿están de acuerdo que yo podría, si yo quisiera describir o escribir mi ecuación química al revés, yo podría decir un protón se va a unir con un OH para formar una molécula de agua? ¿Ok? Si yo expreso la misma reacción química que es la que está aquí arriba, pero ahora la estoy expresando al revés, ¿están de acuerdo que mi constante de equilibrio sería por definición distinta? Porque ahora mis reactivos son el protón y el OH y mis productos serían el agua. La constante de equilibrio, de todos modos, está definida como la relación molar que hay entre los productos sobre los reactivos, pero en el caso de esta representación, la constante de equilibrio sería el agua arriba y el protón y el OH abajo. Ahí tengo un problema, ¿no? Porque en ambos casos estoy describiendo una constante de equilibrio de esta reacción, pero en un caso pues va a ser un número extremadamente chiquitito y en el otro caso va a ser un número extremadamente grande, ¿no? Bueno, no extremadamente grande, pero esto es 55 molar y abajo tengo números chiquititos. Entonces, en un caso, en el caso de arriba, la constante de equilibrio va a ser menor a 1, pero en el caso de abajo, la constante de equilibrio, ¿están de acuerdo? Que va a ser mayor a 1. ¿Cómo le hizo la gente para definir cuál sería la constante correcta? ¿Cuál sería la manera correcta de describir esa misma reacción química si la reacción química es reversible y entonces yo podría representar los reactivos o los productos de manera indistinta? ¿Ok? Pues dijeron, pues esta constante que me está describiendo el proceso de disociación, le voy a llamar la Kdis, la constante de equilibrio, pero del proceso de disociación.
Y esta constante que me está representando la misma ecuación química, pero en el sentido de la asociación, la voy a llamar constante de asociación. Y la constante de disociación y las constantes de asociación, ya que están describiendo la misma reacción química, deben estar relacionadas. Son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que la constante de disociación es igual a 1 entre la constante de asociación y al revés. La constante de asociación es igual a 1 entre la constante de disociación. ¿Esto queda claro? Simplemente estoy diciendo que existe una constante de equilibrio, pero que la constante de equilibrio depende de cómo es que yo esté representando mi transformación química. Entonces, bueno, para no confundirse, la gente dijo, bueno, pues ponle a una constante dis, K dis, y a otra Kas, ¿no? ¿Hasta ahí claro? Bueno, voy a guardar esto de todos modos. Vámonos a lo siguiente. Muy bien. Entonces, ahora sí. En la clase anterior había definido un ácido y una base, ¿verdad? ¿Cuál era la definición de un ácido? El que dona protones. Perfecto. ¿Y una base? Acepta los protones. OH. Perfecto. Ok, entonces lo que voy a pintar aquí es un algo, un algo que voy a llamar A, que esté asociado a un protón. Entonces voy a decir, esto es AH. Y esto, obviamente, como es capaz de ceder un protón, pues se va a disociar en protón y en A. Pero como A estaba unido al protón, seguramente tendría una carga negativa. ¿Ok? Esta es la reacción, o como la manera más común de representar una reacción de disociación para un ácido, es decir, para un compuesto que es capaz de ceder un protón. Y normalmente digo que esta forma de aquí es el ácido. Ácido es el capaz de ceder el protón. Y esta de aquí sería la base, ¿verdad? Porque sería la que es capaz de aceptar el protón. Entonces, por definición, HA o AH es el ácido y A es la base. Este es el protón. Ok, entonces vamos a ver que cualquier cosa capaz de ceder el protón, vamos a llamarle ácido. Cualquier cosa capaz de aceptar el protón, vamos a llamarle la base. En este caso son el mismo compuesto químico. No sé, nada más le puse A, pero podrían ser diferentes cosas. Ok, entonces lo que yo tendría que decir es que existe una constante de relacionada, digamos, a la capacidad de este ácido de ceder su protón. Como la capacidad de ceder su protón está dada por esta flecha, entonces yo diría, pues debe haber una constante de equilibrio, ¿verdad? Y como toda constante de equilibrio, pues me describa en qué medida se va a disociar el protón. Esa constante para un ácido se llama Ka. A veces le ponen KAC, que es constante del ácido, pero lo más normal es que se llame Ka, la constante de acidez, ¿ok? Y como toda constante de equilibrio, entonces va a ser la relación molar que haya entre los productos sobre los reactivos. ¿Ok? Sí queda claro que es una Ka, es una constante de equilibrio como otras constantes de equilibrio, pero en particular de acidez, es decir, de disociación de un ácido. Ok. Entonces, la Ka va a ser eso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Voy a cambiar un poquito el tema y voy a empezar a definir conceptos que van a ser relevantes en el futuro. Entonces,
En los sistemas ácidos y bases, una de las cosas que puedo medir y cuantificar es la cantidad de protones. Es decir, de alguna manera, para yo medir los equilibrios ácido-base, pues tomo en cuenta cuál es la concentración de este coso, de protón. La concentración de protón en el agua puede oscilar en ciertos rangos. ¿Ok? La concentración de protón, de hecho, puede ir, este dato se los voy a dar ahorita y ya después ustedes tratan de inferir por qué. Oh, se desconectó. A ver, denme un segundito. Listo. Entonces, ya no está sirviendo mi lápiz. Ahí está. Oh, no. Ahí está. Ok. Entonces, la concentración de protones puede oscilar entre... La concentración máxima va a ser 1 molar y la concentración mínima va a ser 1 por 10 a la menos 14 molar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en solución la concentración de protones solamente puede llegar a un valor máximo de 1 molar y a un valor mínimo de 1 por 10 a la menos 14 molar. Este número ya lo conocíamos, es la KW, ¿no? El producto de la ionización del agua. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esos límites están dados por la misma naturaleza del agua, ¿ok? En el agua, o siempre que el solvente sea el agua, un ácido puede liberar hasta 1 molar de protones y puede tener, o la concentración mínima es 1 por 10 a la menos 14, ¿ok? Bueno, si les preguntan por qué esos son los rangos, esos están asociados, por un lado, con la concentración máxima de protones que son solubles en agua, y por otro lado, con la KW, con la concentración, con la constante de ionización del agua. Bueno, sin confundirlos más, la idea es que, pues para tener valores manejables de esto, es decir, para no tener que expresar las concentraciones de protones en notación científica todo el tiempo, pues lo que hicieron fue diseñar una escala logarítmica a la cual llamaron pH o potencial de hidrógeno, potencial de protones en particular, y le pusieron o nos dijeron que era definida como el menos logaritmo de la concentración de protones. Todo el mundo había visto esto antes, ¿no? Esta definición, que es una de las más importantes, de hecho es una fórmula que les sugiero que pongan en su formulario, es pues la manera de representar la concentración de protones sin tener que expresar en notación científica la concentración molar de los mismos, ¿ok? Entonces, ustedes díganme, bueno, si todavía tienen su calculadora científica a la mano, el pH, ¿de dónde a dónde va a ir? Es decir, si sustituimos 1 molar, que es la concentración máxima de protones, en esta fórmula, ¿cuánto les da? Sustituyen aquí 1 y saquen el menos logaritmo de 1. ¿Cero? Ok, 0. Ahora hagan lo mismo para este número. Sustituyan 1 por 10 a la menos 14 aquí en la concentración de protones y díganme cuál sería el pH mínimo. 14. Exacto, 14. ¿Ok? Entonces, dados estos límites de concentraciones físicos, que son los límites permitidos en agua,
el valor de pH, por su definición, ya que está definido como menos logaritmo de la concentración de protones, va a ir de 0, que sería el pH de la concentración máxima, a 14, que sería el pH de la concentración mínima. Entonces el pH es la descripción de la concentración de protones, pero se define como el menos logaritmo de esa concentración para que nosotros no tengamos que trabajar con notación científica, sino que simplemente describamos en un valor del 0 al 14 esa concentración. ¿Eso queda claro? Entonces, eso es el pH, es una notación o una manera de describir la concentración de protones. Uh-huh. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos o hiciéramos una tabla de pH contra la concentración de protones, pH 0 ya sabemos que es concentración 1 molar. Le voy a poner molar. pH 1, ¿cuál será? ¿Cómo calculan la concentración molar de pH 1? Ah, pues lo puedo hacer desde esta fórmula. La fórmula me dice pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. En este caso me están diciendo si el pH es 1, ¿cuál será la concentración de protones? ¿Sí queda claro ese planteamiento? Fíjense, si yo quiero hacer esta tabla, Sí. ajá, entonces yo sé que 0, pH 0 equivale o corresponde a 1 molar. ¿Y el pH 1 a qué corresponde? Ah, pues sustituiría en esta fórmula. pH es igual a menos logaritmo de protones. Entonces diría 1 es igual a menos logaritmo de protones. Y lo que tendría que hacer es despejar de aquí los protones, ¿cierto? La pregunta es ¿cómo hago ese despeje? ¿Cómo me quito de encima a este logaritmo? Tengo que pasarlo al otro lado. La función inversa del logaritmo es el antilogaritmo. En realidad es un exponente. Entonces simplemente la manera de despejar esto es que el logaritmo pasa al otro lado como 10 a la algo. ¿10 a la qué? Al número que tengo aquí, 10 a lo 1. Y este signo negativo va a multiplicar a ese 1. ¿Okay? Entonces, la concentración de protones cuando el pH es 1 es 10 a la 1, ¿ok? O 1 por 10 a la 1. ¿Eso queda claro? Sí, Sí, sí. Perdón, a la menos 1, así. Esto sería igual a 0.1, ¿verdad? Sí, Muy bien. Y pues por regla de 3 podría ser el resto. Por ejemplo, si me dijeran, bueno, pues pH es 2, entonces sin hacer este despeje diría, pues si el pH es 2, es la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 2, y 1 por 10 a la menos 2 es recorrer 2 lugares. 1, 2 lugares. ¿Ok? Y así me puedo seguir con el resto. De hecho, ustedes hagan el resto. Es muy sencillo. 3. pH 3 quiere decir que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 3. Eso es igual a 0.1, 2 y 3. Me voy a seguir hasta el 7, por ejemplo. Ahí sabemos qué es lo que pasa en medio. pH 7 quiere decir que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Eso quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es mi concentración molar de protones, ¿ok? Voy a borrar esto.
Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el pH del agua en condiciones estándar? 7. Exacto, ¿por qué 7? Porque esta es la cantidad de protones en condiciones estándar, ¿verdad? Eso lo saqué de la fórmula de la KW, ¿cierto? En condiciones estándar tenía 1 por 10 a la menos 7 protones y 1 por 10 a la menos 7 OHs. Por eso el pH 7. Y bueno, aquí me puedo seguir hasta 14, ¿no? Que es el tope. Y en 14 solo sé que la concentración de protones va a ser 1 por 10 a la menos 14. Y ya ni lo escribo, ¿no? Solo sepan que son 13 ceros y un 1 después del punto. ¿Verdad? Ok. Entonces esta es la escala del pH. La escala del pH me describe la cantidad de protones que tengo en agua. Y simplemente, gracias a la KW, que es una constante de ionización, voy a decir que los rangos en los cuales puedo tener concentraciones de protones en agua va de 1 molar, que es el límite superior, a 1 por 10 a la menos 14 molar, que es el límite inferior. Por lo tanto, se diseñó esta escala, que es el pH, que es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Así, en vez de tener que usar notación científica para describir la concentración de protones, uso números del 0 al 14 y ya quedó. Eso es mucho más fácil de visualizar, son números más fáciles de manejar, etcétera, ¿no? Muy bien, pues eso es con respecto a la escala de pH. Ya saben por qué por qué el pH 7 es neutro, porque es la cantidad de protones que hay disociados en el agua en condiciones estándar. Bueno, entonces, ¿qué va para su formulario? Pues para su formulario pongan esta de aquí. Y también la fórmula a partir de la cual calculamos la concentración de protones, es decir, el despeje de esta parte. Y dijimos que la concentración de protones iban a ser igual a 10 a la menos pH. ¿Sí, verdad? Así es como calculamos los protones. Sí. Sí, Si el pH es 2, si el pH es 2, sustituyo aquí 2 y ya tengo la concentración de protones. Si el pH es 7, sustituyo aquí 7 y ya tengo la concentración de protones. Y así de fácil. ¿Cómo calculo la concentración de protones a partir del pH? Concentración de protones es igual a 10 a la menos pH. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? profesor, ¿y eso lo suelen preguntar? Sí, Ah, ok. esto sí es pregunta, esto sí suele ser pregunta de departamental. Tanto pH como H. O sea, le suelen preguntar cuál es la concentración de protones en pH 5 o 6, por ejemplo. Ajá, entonces ustedes tienen que conocer esta fórmula y decir, pues para calcular los protones tengo que usar esta fórmula, 10 es igual a menos pH. Y si el problema me dice 5.6, pues aquí sustituyo el 5.6 y calculo esto. Y también las modalidades del plasma, ¿no? Esa también es importante. También es súper importante. Muy bien. Bueno, nada más por aquí voy a agregar una observación más, y es que la KW es igual a la concentración de protones más la concentración de OHs en condiciones estándar, ¿verdad? Que ya sabemos que es 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7. Si nosotros sacamos el menos logaritmo de los dos lados, por ejemplo, menos logaritmo de la KW, y aquí saco el menos logaritmo de protones, y aquí saco el menos logaritmo de OHs, es decir, sacar logaritmos negativos de ambos lados,
yo sé, por definición, que menos logaritmo de protones es igual a pH, ¿verdad? Esto de aquí, esta parte de la ecuación va a ser pH. Análogamente, esto de aquí le llamaron pOH. Entonces, ¿qué sería el pOH? Sería menos logaritmo de la concentración de OHs o de hidroxilos. Uh-huh. Y bueno, y esto seguiría siendo el menos log de la KW. ¿Ok? Entonces, como yo sé que la KW, a ver si todavía lo puedo escribir aquí, vale 1 por 10 a la menos 14. ¿Verdad que la KW vale 1 por 10 a la menos 14? ¿Se acuerdan? Entonces yo sé que si le saco el menos logaritmo, esto va a ser 14, ¿verdad? Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. ¿Todo el mundo está de acuerdo que es 14? Sí. 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 Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 es 7, ¿verdad? Y menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 es 7 nuevamente. Y ustedes van a decir, wow, qué conclusión. 7 más 7 son 14. Sí, pero esto simplemente lo que nos quiere decir es que la concentración de protones se compensa con la concentración de OHs, de tal manera que siempre tienen que sumar 14, ¿ok? En otras palabras, si yo tuviera, es decir, si yo quisiera en esta misma tabla agregar la columna de pOH, el pOH, que va a ser la cantidad de OHs o de hidroxilos libres, va a ser cuánto baste el pH para 14. Pues 14, ¿no? En el primero. Exacto. En este caso, por ejemplo, que es el que acabamos de ver, cuando el pH 7, dijimos que el pOH debe ser 7 para que entre los dos sumen 14. En el caso donde el pH es 3, ¿cuánto tendría que ser el pOH? 11. 11. Perfecto. ¿Cuánto baste para 14? Y en el caso de pH 2, 12. perfecto, está súper fácil, ¿no? Y aquí debe ser 13 y aquí debe ser 14, ¿cierto? Y en el otro extremo debe ser 0. Es decir, el pOH es inversamente proporcional. ¿Ok? La idea es que siempre tienen que sumar 14 entre los dos. ¿Hasta aquí tienen dudas? O sea, entonces el menos logaritmo de la constante de W es siempre 14. Siempre. Ya que Ok. KW es una constante universal. Siempre va a ser 14. Bueno, va a ser 14 en condiciones estándar. Ajá, pues entonces vamos a decir que KW siempre es 1 por 10 a la menos 14 y si le sacamos el menos logaritmo, eso es 14. Ajá. Y bueno, todo esto era para ponerles los siguientes ejercicios. Y con eso vamos a terminar la lección de hoy. Profe, una duda. Entonces, Sí. H es igual a 10 menos a la pH. ¿Va a ser para sacar la concentración de protones? Esta de aquí, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Esto va a ser para calcular la concentración de protones. Entonces, en su Ok. formulario agreguen esta como una de las fórmulas. Que bueno, en principio, si se aprenden la de aquí, lo único que tienen que hacer de aquí es despejar H. Y despejar H, pues implica pasar el logaritmo al otro lado. ¿Y cómo pasa el logaritmo al otro lado? Como un exponente. Entonces también estarán de Profesor, ¿y acuerdo. Ajá. en el departamental nos van a dejar usar calculadora científica o no podemos? Sí, buen ¿Sí? punto. Sí, así es. Sí se puede usar calculadora, pero es una calculadora que creo que está asociada al programa. Ajá. No sé si puedan tener una calculadora externa a la mano. Tienen que aprender a No, usar la calculadora de Windows, hasta ¿Cómo? donde yo sé. sí, según yo, no te dejan llevar nada. O sea, te ponen como una calculadora estándar en la computadora y ya ahí tú Sí. tienes que empezar a hacer tus cálculos. Sí, miren, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces acabo de buscar Pero la ya puedes calculadora cambiar de a Windows. científica, ¿no? Sí, Bueno. aquí está la otra opción. Entonces ustedes
abren la calculadora de Windows y aquí está científica. Y aquí ya está. Ajá. Pero bueno, hay cálculos que se hacen mentalmente, por ejemplo, estos de aquí. Bueno, ya, para terminar esta parte, nada más pensar que si el pOH es análogo al pH, entonces estarán de acuerdo que el pOH o estará definido como el menos logaritmo de la concentración de OHs, ¿verdad? Y por lo tanto, si en algún problema me dijeran calcula la concentración de OHs a partir de un pOH, entonces lo único que tengo que hacer es despejar de ahí los OHs y eso me quedaría como 10 a la menos pOH. ¿Sí, verdad? Sería igual que el pH. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Y lo último que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Dice aquí, calcula el pH y pOH de cada una de las siguientes soluciones. A ver, lo voy a escribir. También me pide concentración de protones y concentración de hidroxilos en las siguientes soluciones. Dice, inciso A, les voy a dejar los demás incisos de tarea, ácido clorhídrico, 10 milimolar. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Pues primero diría, bueno, el ácido clorhídrico, ¿cómo se disocia? Es un ácido fuerte, eso lo que quiere decir es que totalmente, de hecho ahí nada más es la flecha en un sentido, totalmente se va a disociar en protón y cloro. En otras palabras, si yo conozco esta concentración, yo conozco estas concentraciones. Ajá. Si este de aquí es 10 milimolar, este entonces es 10 milimolar y este entonces es 10 milimolar. Entonces ya tengo el resultado, quiere decir que la concentración de protones, dado que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, es 10 milimolar. Entonces ya tengo una, esta de aquí, vamos a ponerle palomita. Ahora, de aquí, ¿qué puedo calcular? Pues puedo calcular el pH. ¿Cómo calculo el pH? Pues yo sé que hay una fórmula que me relaciona la concentración de protones con el pH, ¿verdad? Y yo voy a decir, pues mi fórmula es pH es igual al menos logaritmo de la concentración molar de protones. Doctor, yo no puedo ver su pantalla. No puedo ¿No? ver cómo, no puedo ver cómo lo mueve. ¿Los demás sí pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. Ok, entonces lo que tienes que hacer es que en la ventana de Meet hay un menú desplegable que dice personas, ¿no? Y entonces viene la lista de todos nosotros. ¿Ya la viste? Ahí estamos Sí. todos. Ahora, yo estoy repetido, dice Jorge Marcos, 2 veces. Uno de esos es mi cámara y otro de esos es lo que estoy proyectando. Entonces, pícale al que tiene que ver con lo que estoy proyectando y hay un pequeño clip, pica ese y entonces te va a aparecer lo que proyecto. Ya puedo verlo, gracias, doctor. Perfecto. Ahí está. Entonces, bueno, si les pasa, ya saben, váyanse a la lista de usuarios, busquen, yo estaré duplicado, si es que estoy presentando, y una de esas será mi presentación. Bueno.
Ok, entonces ya resolví cuántos protones. Ahora quiero calcular, por ejemplo, el pH. Y sé que hay una fórmula que me relaciona el pH con la concentración de los protones. Ok, ahora, ¿qué tendría que hacer para calcular el pH? Pues tengo que expresar esto. Acuérdense que esto es en concentración molar. ¿Cuánto será 10 milimolar en molar? 10/1000, ¿no? Tendría que usar algún factor de conversión y decir, pues tienes 10 milimolar, pero yo sé que 1000 milimolar es igual a 1 molar. Si uso este factor de conversión, me elimino las unidades de milimolar y me quedaría la concentración molar, que es 10 por 1 entre 1000. Eso me debe dar 0.010 molar. ¿Con esto tienen dudas? Simplemente estoy usando un factor de conversión que me permita pasar de milimolar a molar. ¿Por qué? Pues porque mi fórmula de pH es la concentración de protones, pero en molar. Entonces pH va a ser igual a menos logaritmo de 0.010 molar. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen dudas? No. Muy bien. Y ahora puedo usar mi calculadora científica para hacer esa cuenta. Y diría, pues voy a calcular el menos logaritmo. Ay, sí. Necesito darle el dato. Entonces sería 0.010 y saco el logaritmo. Como no puedo poner el menos logaritmo, simplemente voy a asumir que si pusiera el menos logaritmo me llevaría este signo. ¿Ok? Positivo. ¿Sí vieron cómo le dice? Sería en positivo. Entonces, ¿cómo saco el logaritmo? Pues pongo ese número de dentro del paréntesis, que es 0.010, y pico el botón de logaritmo. Ahí lo tengo. Entonces, el resultado del logaritmo de esto es menos 2, pero lo multiplico por este signo. Entonces, menos por menos me da más, y es 2. El pH es 2. Ya tengo otro más. Y ahora los que me faltan son el pOH y la concentración de hidroxilos. Eso los puedo calcular de manera relativamente fácil. pH es 12. 12. Exactamente. pOH es cuánto baste mi pH para 14, ¿verdad? Entonces está bien fácil. Yo diría que 14 es igual a pH más pOH, y ya sé que pH es 2. Entonces, si despejo el pOH, me quedaría así. Ahí. Paso el pH al otro lado y pasaría restando. Y yo sé que el pH es 2, porque lo acabo de calcular, y entonces el pOH es 12. Y ya, así de fácil. Ahí. Así de sencillito. Entonces ya tengo el pOH calculado. Y ahora nada más me falta la concentración de hidroxilos. ¿Cómo la calculo? Pues con la misma fórmula. La que me dice que el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. De aquí había despejado la concentración de hidroxilos, y yo sé que la concentración de hidroxilos es igual a 10 a la menos pOH, ¿verdad? ¿Hasta aquí tienen dudas? Simplemente estoy despejando esto. Y sustituyo. ¿Cuánto es pOH? Es 12. Entonces mi resultado será 10 a la menos 12. Y esa es mi concentración de OHs.
Y ya acabamos. Así lo podría dejar. Esto ya sé que es mi concentración molar. Ya no tengo ahí que hacer muchas cuentas. O bueno, sí la podría hacer, pero pues yo sé que 10 a la menos 12, pues es 0.00011 veces y un 1, ¿no? Ya acabé. ¿Okay? ¿Tienen dudas con esto? Para un ácido débil, ¿cómo sacamos la disociación? ¿La disociación? Ajá, porque pues dijo que para un fuerte, pues es directo al 10 milimolar, ¿no? Pero para Claro. un débil, ¿cómo es? Perfecto, es una buena pregunta. Para un ácido fuerte o una base fuerte, la disociación es del 100%. Por lo tanto, como en este caso, si yo conozco la concentración del ácido clorhídrico, conozco inmediatamente las concentraciones de protones y de cloros. Para una base y un ácido débil, el valor que me tienen que dar es la constante de acidez. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero para un ácido y una base débil, el valor que me tienen que dar es la constante de equilibrio de la disociación. Y ya con eso lo pongo en la fórmula de pH y ya, con eso lo saco. Ajá, más o menos, en la siguiente clase lo vamos a ver. Pero existe algo que llamaron el pKa, nada más, esto es spoiler de la siguiente clase. Y el pKa, así análogo al pH y al pOH, va a ser igual al menos logaritmo de la constante de acidez. Con esto vamos a calcular el pH y el pOH de ácidos y bases débiles, ¿ok? Es decir, cuando la disociación no es total. Eso es en la siguiente clase. Entonces, bueno, hasta aquí le voy a dejar. Y simplemente si quieren practicar, les voy a poner aquí otro ejercicio. Calcule pH, pOH, protones e hidroxilos de las siguientes soluciones. Ácido nítrico. Que es 10 a la menos 4 molar. Y ácido sulfúrico, cuya concentración de protones, esta es la concentración del ácido nítrico, y ácido sulfúrico a una concentración de 0.0025 molar. Ok, llévense esos dos de tarea. Calculen pH, pOH, protones e hidroxilos de esas dos soluciones de ahí. ¿Ok? Consideren que tanto el ácido nítrico como el ácido sulfúrico son ácidos fuertes y por lo tanto se van a disociar completamente. ¿Ok? Pero, ¿para cuándo quedó el examen? ¿Para el sábado? No. El examen habíamos quedado que fuera el viernes, pero el viernes vamos a tener el caso clínico porque es el día que viene EFI. Entonces, el examen se lo van a llevar a casa el fin de semana, ¿ok? No. De todos modos, estudien todo lo que hemos visto hasta ahora, porque pues justo es lo que va a venir en el examen. Entonces, nos vemos el viernes a las 10. ¿Hasta qué tema viene? O sea, justo lo que vimos hoy y ya, ¿o más? Lo del viernes, hasta lo del viernes. Ah, ok. Sí. Vale. Ufas. Perfecto. Pues entonces nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, profe. Buenas tardes. Profe. Que estén bien. Profe, hasta luego. Bye. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao.